Mientras Washington advierte sobre la creciente influencia china en América Latina, en El Salvador algo ha cambiado radicalmente. Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, China ha entrado con fuerza, invirtiendo miles de millones en infraestructura, economía e incluso en cooperación militar. Pero, ¿qué significa realmente esta alianza? ¿Es una jugada estratégica para desafiar el dominio de Estados Unidos en Centroamérica? ¿O estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo geopolítico en la región? En política internacional, nada es gratis, y en el caso de la relación entre El Salvador y China, cada movimiento está calculado con precisión quirúrgica. Desde 2018, cuando Bukele decidió romper lazos con Taiwán y reconocer oficialmente a la República Popular China, el dinero y la influencia de Pekín han inundado El Salvador, pero con la reelección de Bukele, en 2024, esta relación se ha convertido en algo mucho más grande, una alianza estratégica con implicaciones que van mucho más allá de la economía. China no ha llegado con advertencias o sanciones, sino con infraestructura, tecnología y financiamiento sin condiciones políticas. Desde la construcción del Estadio Nacional de El Salvador hasta la modernización del Puerto de la Unión, la presencia china se siente en todos los sectores clave del país. Se estima que en los últimos años la inversión china en El Salvador ha superado los 3.000 millones de dólares, convirtiendo al país en uno de los principales receptores de capital chino en Centroamérica. Pero lo que realmente diferencia esta inversión es la falta de condiciones. A diferencia de los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, que suelen venir acompañados de exigencias en política económica y reformas estructurales, China no impone reglas, solo resultados. Para Bukele, esto significa acceso a dinero sin interferencias externas, pero para Estados Unidos es una amenaza directa. Y aquí surge la gran pregunta: ¿esta alianza con China es solo una cuestión económica o hay algo más detrás? Porque si miramos más de cerca, veremos que la presencia de Pekín no solo se limita a megaproyectos, sino que está tocando un área que podría cambiar por completo el equilibrio de poder en la región: el ámbito militar. La historia nos ha enseñado que las grandes potencias rara vez invierten en países sin esperar algo a cambio, y si hay un factor que preocupa a Washington más que cualquier otro, es el acercamiento militar entre Bukele y China. En 2024, Pekín envió a su primer agregado militar a El Salvador, marcando el inicio de una nueva era en la cooperación entre ambos países. Oficialmente, esta alianza se enfoca en intercambio de formación, equipo de defensa y estrategias de seguridad, pero detrás de este movimiento hay mucho más en juego. En un mundo donde la competencia entre potencias no solo se libra en los mercados, sino también en el terreno militar, China podría estar sentando las bases para una futura presencia más activa en Centroamérica. Aunque de momento no hay confirmaciones oficiales de una base china en El Salvador, la infraestructura y los acuerdos de cooperación sugieren que esto no es imposible en el futuro cercano. Pero hay algo que preocupa aún más a Estados Unidos: el control de China sobre puertos estratégicos en América Latina. Con una inversión masiva en el Puerto de la Unión, Pekín podría estar asegurando un punto clave para la movilización de mercancías y, en un futuro, algo más. Para Estados Unidos, esto es más que una simple cooperación. Es una amenaza directa en su zona de influencia. Washington no quiere ver a China estableciendo presencia militar en Centroamérica, pero ¿tiene suficiente influencia para detenerlo? Si crees que el avance chino en El Salvador se detiene aquí, suscríbete y espera a conocer el papel clave que tendrá en la guerra tecnológica con Estados Unidos.
Cuando hablamos de la influencia china en América Latina, la mayoría piensa en carreteras, puertos y megaproyectos de infraestructura, pero lo que realmente puede cambiar el equilibrio de poder en la región no es algo que se pueda ver, sino algo que se está construyendo en el aire. La red digital que China está instalando en El Salvador. Bienvenidos a la ruta de la seda digital, la otra cara de la estrategia global de Pekín, una expansión silenciosa pero imparable, que está asegurando la presencia china en las telecomunicaciones, el Internet y la seguridad cibernética del futuro. Desde la llegada de Bukele al poder, Huawei y ZTE han asegurado contratos millonarios para expandir la infraestructura 5G y los sistemas de telecomunicaciones en El Salvador. Pero esto va mucho más allá del Internet de alta velocidad. China no solo está ofreciendo conexión, está ofreciendo control. Con la expansión de sus redes digitales, también está ganando acceso a datos, información estratégica y, potencialmente, a los sistemas de seguridad y vigilancia del país. El Salvador ya ha implementado sistemas de videovigilancia de última generación con reconocimiento facial y monitoreo en tiempo real gracias a tecnología china. ¿Esto representa un avance en seguridad o un nuevo nivel de dependencia? Pero aquí es donde entra la gran interrogante. ¿Qué pasa con los datos? El Salvador ya ha firmado acuerdos para utilizar tecnología china en sus plataformas gubernamentales, y si algo ha demostrado la historia es que quien controla la infraestructura digital controla el futuro. ¿Se convertirá El Salvador en un caso de estudio de la influencia tecnológica china en América Latina? ¿O estamos viendo el inicio de una nueva forma de control global a través de la infraestructura digital? Washington nunca ha visto con buenos ojos la expansión de China en América Latina, y mucho menos en su propio patio trasero. Pero con Nayib Bukele, el desafío ha tomado un nuevo nivel. La gran pregunta es, ¿puede Estados Unidos recuperar el terreno perdido? ¿O El Salvador ya es un territorio conquistado por China? Desde que El Salvador rompió relaciones con Taiwán y abrazó el apoyo de China, Estados Unidos ha tratado de frenar esta alianza con advertencias y sanciones indirectas. Pero, a diferencia del pasado, Bukele no está cediendo ante las presiones de Washington. ¿El motivo? China ha llenado el vacío que Estados Unidos dejó. La administración de Joe Biden intentó advertir sobre los riesgos de la relación con China. En 2023, incluso impuso restricciones a ciertos sectores económicos salvadoreños, argumentando falta de transparencia en los acuerdos con Pekín, pero Bukele respondió con una estrategia inesperada: fortalecer aún más los lazos con China y reducir su dependencia de Estados Unidos. El Salvador ya no ve a Estados Unidos como su único socio estratégico, y la razón es simple: Pekín ofrece inversión sin condiciones políticas, mientras que Washington sigue tratando de influir en la política interna del país. Pero aquí es donde Estados Unidos aún tiene un as bajo la manga: su presencia militar en Centroamérica. Aunque China está ganando influencia económica y digital, Estados Unidos sigue teniendo bases militares clave en la región, como la base aérea de Palmerola en Honduras. ¿Podría Washington utilizar su músculo militar para frenar la expansión china? Mientras algunos analistas creen que Estados Unidos aún puede presionar a Bukele para limitar su relación con China, otros advierten que esta estrategia podría ser contraproducente. Con cada intento de Washington por intervenir, Bukele parece acercarse más a Pekín. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede recuperar a El Salvador, sino si realmente le queda tiempo para hacerlo. China no solo ha entrado con fuerza en la economía salvadoreña, sino que también está sentando las bases para una influencia a largo plazo. Si crees que esto se queda solo en El Salvador, suscríbete y espera a ver cómo estos movimientos encajan en el plan global de Pekín para América Latina, porque lo que estamos viendo en Centroamérica podría ser solo el principio.
Lo que está ocurriendo en El Salvador no es un caso aislado, es parte de una estrategia mayor, diseñada meticulosamente por China para expandir su influencia en América Latina. Pekín no solo quiere negocios, quiere poder. Desde hace años, China ha estado moviendo fichas en la región con inversiones estratégicas, diplomacia económica y presencia militar cada vez más evidente. Y El Salvador es solo una pieza más del tablero. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Ruta de la Seda, Pekín ha construido puertos, carreteras y redes de telecomunicaciones en toda la región. Países como Argentina, Brasil y Venezuela ya han firmado acuerdos con China. Y ahora, con El Salvador sumándose a la ecuación, el dominio chino en la región parece imparable. Pero, ¿por qué El Salvador es tan importante para China? La respuesta está en su ubicación estratégica. Con un puerto clave en la costa del Pacífico, Pekín podría tener una ruta privilegiada para el comercio y la movilización de recursos en Centroamérica, algo que preocupa seriamente a Washington, pero la ambición de China no se detiene ahí. En el largo plazo, Pekín podría estar preparando el terreno para una influencia más profunda en el ámbito militar. Si en el futuro China logra establecer presencia naval en el Pacífico latinoamericano, el equilibrio de poder global cambiaría drásticamente. El Salvador podría convertirse en un punto de entrada para China en el hemisferio occidental, permitiéndole desafiar la hegemonía estadounidense en su propia zona de influencia. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto Bukele a seguir este juego? Las tensiones entre China y Estados Unidos ya no solo se disputan en el Mar del Sur de China o en Taiwán. Ahora, el campo de batalla podría estar en América Latina. A lo largo de la historia, Washington ha considerado a América Latina como su zona de influencia. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos combatió la expansión de la URSS en la región, apoyando gobiernos afines y bloqueando cualquier avance comunista. Pero ahora, en pleno 2025, el rival no es Moscú, es Pekín. Con cada nuevo acuerdo entre China y países latinoamericanos, Washington aumenta su nivel de alerta. La Casa Blanca ha dejado claro que no permitirá que Pekín controle sectores estratégicos en su patio trasero. ¿Puede realmente detenerlo la nueva administración de Donald Trump? Estados Unidos sigue teniendo la mayor presencia militar en el continente. Desde Colombia hasta Honduras, sus bases militares están estratégicamente ubicadas para mantener el control en la región. Pero en el ámbito económico y tecnológico, China ya ha tomado la delantera. Lo que estamos viendo con El Salvador podría ser solo el comienzo de una rivalidad geopolítica a gran escala. Si más países siguen el camino de Bukele y se alinean con China, Estados Unidos podría verse obligado a tomar medidas drásticas para frenar esta expansión. ¿Estamos viendo el nacimiento de una nueva guerra fría en América Latina? ¿Podría esta rivalidad escalar hasta un punto de no retorno? Una cosa es segura, el tablero de poder en la región ha cambiado para siempre. ¿Cómo responderá Estados Unidos? ¿Tomará represalias contra Bukele o aceptará que China ha llegado para quedarse? El Salvador se encuentra en un punto de inflexión. Su alianza con China le ha dado acceso a inversiones sin precedentes, tecnología avanzada y un respaldo que hasta hace poco parecía imposible sin la intervención de Estados Unidos. Pero esta decisión también lo ha colocado en el centro de una batalla geopolítica que apenas comienza. Por un lado, China extiende su influencia con proyectos estratégicos que garantizan su presencia en la región a largo plazo. Por el otro, Washington observa con recelo cada movimiento de Bukele, consciente de que su pérdida de poder en Centroamérica podría ser irreversible. ¿Podrá Bukele mantener el equilibrio entre estos dos titanes sin sufrir represalias? ¿O estamos viendo el principio de una transformación irreversible en la política latinoamericana? Una cosa es segura, el tablero de poder en América Latina ha cambiado para siempre, pero lo más importante no es lo que los gobiernos decidan, sino cómo esto afectará a millones de personas en la región. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que esta alianza beneficiará a El Salvador o lo convertirá en un peón en la guerra entre China y Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue explorando más sobre esta lucha de titanes en los videos que te recomendamos a continuación.
Mientras Estados Unidos concentra su atención en Taiwán y la guerra comercial con China, una revolución silenciosa está tomando forma en su propio patio trasero. China ya no es solo un socio comercial en América Latina, se está convirtiendo en el verdadero arquitecto del futuro de la región. Financia gobiernos, controla recursos estratégicos y, lo más inquietante, estrecha lazos militares con actores clave. Estamos presenciando una transformación geopolítica sin precedentes. Lo que comenzó como acuerdos comerciales ha evolucionado en una red de influencia que desafía abiertamente el dominio estadounidense. China no solo invierte, gana poder, redibuja fronteras económicas y redefine alianzas militares. ¿Qué está buscando realmente Pekín en América Latina? ¿Cómo encaja esta expansión en su lucha global por la hegemonía, en su disputa por Taiwán y en su confrontación con Estados Unidos? ¿Estamos entrando en una nueva guerra fría en el hemisferio occidental? América Latina es el nuevo campo de batalla y las consecuencias podrían cambiar el equilibrio del poder mundial. China no siempre fue un actor clave en América Latina. Durante años, Estados Unidos dominó la región con su influencia económica y política, pero en las últimas 3 décadas algo cambió. China pasó de ser un socio comercial más a convertirse en el mayor inversionista extranjero en la región. ¿Cómo logró este dominio en tan poco tiempo y qué significa para el futuro del continente? A finales del siglo XX, América Latina dependía casi exclusivamente del comercio y la inversión de Estados Unidos y Europa. China en ese entonces era una potencia emergente que aún no tenía un rol predominante en la región, pero todo cambió con su transformación económica y su estrategia de expansión global. A principios de los 90, China comenzó a mirar hacia América Latina con un objetivo claro: garantizar el suministro de materias primas para su creciente economía. Hasta ese momento, la región dependía mayormente de las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa. No obstante, con la apertura económica de China y su acelerado crecimiento industrial, la demanda de recursos naturales se disparó. Países como Brasil, Argentina, Chile y Venezuela vieron una oportunidad dorada para expandir sus mercados de exportación. China necesitaba soja, petróleo, litio, cobre y hierro, y América Latina tenía estas materias primas en abundancia. En los años 2000, con la llegada de la revolución del consumo chino, la presencia de China en América Latina explotó. En solo una década, China pasó de representar menos del 2% del comercio regional a convertirse en el principal socio comercial de varios países. Algunos ejemplos clave que destacan es el caso de Brasil. China desplazó a Estados Unidos como su principal socio comercial en 2009. También sobresale Argentina, pues más del 70% de su soja se exporta a China, y seguidamente países como Chile, en el que China es el mayor comprador de cobre chileno, o Venezuela, que recibe préstamos chinos a cambio de petróleo en condiciones favorables para Beijing. Pero la estrategia de China no se limitó solo a la economía. Poco a poco comenzó a involucrarse en la política y la diplomacia regional. Para asegurar su influencia a largo plazo, China ofreció préstamos millonarios a gobiernos en crisis, creando dependencia económica y fortaleciendo su posición en el continente. China ya no era solo un comprador de materias primas, ahora financiaba gobiernos, construía infraestructura clave y creaba dependencia económica en varios países latinoamericanos. Estados Unidos aún no reaccionaba del todo a esta expansión, pero China tenía un plan aún más ambicioso: expandir su control sobre sectores estratégicos, no solo en la economía, sino en infraestructura clave y telecomunicaciones, asegurando su dominio a largo plazo. China no solo ha invertido en América Latina, ha construido la columna vertebral de su infraestructura. Pero, ¿qué pasa cuando un país extranjero controla la infraestructura clave de una región? ¿Y si ese país es China? Durante años, China ha ejecutado una estrategia silenciosa pero efectiva: controlar la infraestructura crítica de América Latina.
A través de inversiones estratégicas y acuerdos comerciales aparentemente inofensivos, Beijing ha logrado posicionarse en sectores esenciales como transporte, energía y telecomunicaciones. Pero detrás de estos acuerdos hay un plan mayor. No se trata solo de negocios, se trata de poder. Uno de los sectores donde China ha expandido su control más agresivamente es el transporte marítimo. A través de sus empresas estatales, Beijing ha financiado y desarrollado megapuertos estratégicos en la región, asegurando rutas de comercio favorables y acceso directo a recursos naturales. La mayor inversión china en infraestructura marítima en América Latina es el puerto de Chancay de Perú. Permitirá conectar Sudamérica con Asia sin depender del Canal de Panamá. En Argentina, el puerto de Bahía Blanca, erigiéndose como una infraestructura clave para la exportación de productos agrícolas y recursos energéticos hacia China. Y a pocos kilómetros del Canal de Panamá se encuentra un punto estratégico para el comercio internacional, el puerto de Colón. China no solo quiere controlar las rutas comerciales, también está tomando el control del sector energético. Desde represas hidroeléctricas hasta redes de distribución eléctrica, China ha conseguido operar infraestructuras clave en varios países latinoamericanos como son la represa Coca-Codo Sinclair, ubicada en Ecuador, un proyecto financiado por China, pero con fallos estructurales graves que han generado dependencia financiera. La compra de empresas eléctricas en Brasil y Chile, compañías chinas han adquirido partes significativas de la red de distribución eléctrica en ambos países, o el despliegue de proyectos de litio en Argentina y Bolivia. China controla la explotación de uno de los recursos más estratégicos del futuro, el litio, esencial para baterías y tecnología avanzada. Pero hay algo aún más alarmante. China no solo controla la infraestructura física, sino también la digital. En los últimos años ha ganado terreno en la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina. A través de empresas como Huawei y ZTE, Beijing ha instalado redes 5G, cables submarinos y centros de datos en toda la región, lo que le permite un acceso sin precedentes a la información digital. ¿Qué significa esto realmente? Que China tiene acceso a comunicaciones gubernamentales, datos de ciudadanos y sistemas críticos. Para muchos, la expansión de China en infraestructura es una oportunidad de desarrollo para América Latina, pero para otros representa una pérdida de soberanía y una dependencia peligrosa de Beijing. Los principales riesgos potenciales son dependencia económica. Muchos países ya deben miles de millones a China y dependen de su tecnología y financiamiento. Control estratégico. China podría usar su dominio sobre puertos, telecomunicaciones y energía para ejercer presión política en la región. Seguridad nacional. Estados Unidos y otras potencias han advertido que la influencia de China podría comprometer la seguridad digital y militar de América Latina. China no solo está invirtiendo en América Latina, está construyendo un imperio de infraestructura que le da acceso a rutas comerciales, energía y telecomunicaciones en toda la región. Y mientras tanto, Estados Unidos observa con preocupación, preguntándose si ha perdido su dominio en el continente. ¿Por qué China está tan interesada en América Latina ahora? ¿Tiene que ver con su conflicto con Taiwán y su rivalidad con Estados Unidos? Lo que está ocurriendo en América Latina no es un simple cambio económico, es una batalla por el futuro del poder global. Mientras Estados Unidos lucha por mantener su influencia en la región, China está moviendo sus piezas estratégicamente. En los últimos años, China ha acelerado su expansión en América Latina como nunca antes. Pero lo más sorprendente es que este crecimiento no es casualidad, es parte de un plan mayor que responde a su enfrentamiento con Estados Unidos, la crisis en Taiwán y la reconfiguración del poder global. Desde hace años, Estados Unidos ha intentado frenar el ascenso de China, imponiendo sanciones, bloqueos comerciales y restricciones tecnológicas. No obstante, Beijing ha encontrado un camino alternativo para expandir su influencia sobre América Latina. Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y Pekín se han vuelto aún más hostiles. Trump ha impuesto nuevos aranceles, ha limitado el acceso de China a tecnología clave y ha reforzado su apoyo a Taiwán.
China no se ha quedado de brazos cruzados, ha redoblado su apuesta en América Latina para contrarrestar la presión de Estados Unidos. El gran objetivo de China en el tablero global es la reunificación con Taiwán. Para lograrlo, necesita debilitar a Estados Unidos y sus aliados en todos los frentes posibles, y América Latina juega un papel clave en esa estrategia. Cada vez que un país latinoamericano deja de reconocer a Taiwán, China lo recompensa con grandes inversiones. Esta estrategia busca aislar diplomáticamente a Taiwán y reforzar la posición de China en el escenario global. Pero el conflicto con Taiwán es solo una parte del problema. La verdadera batalla es por el dominio global. China sabe que si logra consolidar su influencia en América Latina, debilitará el dominio histórico de Estados Unidos en la región, y esto es algo que Washington no está dispuesto a aceptar. Como respuesta a esta estrategia de China, Estados Unidos ha impuesto restricciones a Huawei y ZTE, presionando a países como Brasil y México para que no usen tecnología china en sus redes 5G. También ha intentado recuperar su dominio ofreciendo tratados comerciales más favorables a México y Brasil. En el plano militar, en 2023 Estados Unidos expandió su presencia militar en Colombia y Perú para contrarrestar la influencia china dotándose de más bases militares. Pero el problema para Estados Unidos es que China no solo ofrece acuerdos comerciales, sino préstamos sin condiciones, sin exigencias políticas y con beneficios inmediatos. Para muchos gobiernos latinoamericanos, China se ha convertido en un socio más confiable que Estados Unidos-China, y Estados Unidos están en una guerra de influencia que no se libra con misiles, sino con inversiones, tecnología y diplomacia. Y América Latina es el campo de batalla silencioso donde se definirá el futuro del poder global. Las piezas de esta partida de ajedrez geopolítico están sobre la mesa y hay tan solo 3 escenarios posibles. El primero es que América Latina se convierta en una región dividida, con algunos países alineados con China y otros con Estados Unidos. El segundo es que China logre consolidar su dominio, desplazando completamente a Estados Unidos del hemisferio occidental. Y por último, que Estados Unidos reaccione y bloquee la influencia china con sanciones y acuerdos más agresivos. El destino de América Latina está en juego. ¿Seguirá siendo parte de la esfera de influencia de Estados Unidos? ¿O se convertirá en un aliado clave de China en su ascenso al poder global? Hay algo aún más preocupante: la creciente presencia militar china en la región. ¿Está China preparando el terreno para una base militar en América Latina? China ha financiado puertos, estaciones de vigilancia y redes de telecomunicaciones en América Latina. ¿Podrían estos proyectos tener un uso militar? Estados Unidos ha lanzado advertencias sobre la creciente influencia militar de China en el hemisferio occidental. ¿Qué está pasando realmente? En los últimos años, China ha expandido su presencia militar en América Latina de manera discreta pero efectiva. Aunque Pekín no ha establecido bases militares formales en la región, ha desarrollado infraestructura con un claro potencial dual, civil y militar. China ha financiado y desarrollado grandes puertos en América Latina, justificando su inversión como una necesidad comercial. Sin embargo, analistas militares advierten que estos puertos podrían ser utilizados para operaciones navales en el futuro. Otro punto de preocupación es la presencia de bases de monitoreo satelital chinas en América Latina. Oficialmente, China argumenta que estas estaciones tienen fines científicos y espaciales, pero expertos en defensa advierten que pueden ser utilizadas para espionaje y seguimiento militar. Pero si China está expandiendo su influencia militar, ¿qué está haciendo Estados Unidos al respecto? Estados Unidos ha seguido de cerca la creciente presencia de China en América Latina y ha comenzado a tomar medidas para contrarrestarla. Funcionarios estadounidenses han emitido advertencias diplomáticas a sus aliados sobre los riesgos de permitir bases de China en su territorio, y la Casa Blanca ha aumentado sus programas de asistencia militar en Colombia, Brasil y Perú. Con puertos estratégicos, estaciones satelitales y acuerdos de defensa con varios países, China está estableciendo las bases para una presencia militar a largo plazo en el hemisferio occidental. Y esto podría transformar por completo la seguridad global. ¿Cómo afectará esta lucha por el poder a los países latinoamericanos? ¿Se beneficiarán realmente de la influencia china o están cayendo en una nueva forma de dependencia?
La presencia de China en América Latina es innegable. Con una inversión superior a los 160.000 millones de dólares en las últimas 2 décadas, ha transformado la región con megaproyectos de infraestructura, financiamiento sin condiciones y acceso a tecnología de punta, pero, al mismo tiempo, crece la preocupación sobre los efectos a largo plazo de esta relación. Algunos expertos advierten que China no solo está comprando recursos naturales, sino también influencia política y control estratégico. ¿Cómo ha ayudado China a América Latina? En general, ha cambiado el panorama económico de América Latina con inversiones masivas en infraestructura. Ha financiado y construido carreteras, represas, puertos y ferrocarriles, impulsando el comercio y el desarrollo de la región. Pero su influencia va más allá de la construcción. A diferencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, China ofrece préstamos sin condiciones políticas, permitiendo a los gobiernos acceder a financiamiento sin reformas impuestas. Además, su crecimiento como socio comercial ha permitido a América Latina diversificar sus mercados, reduciendo la dependencia de Estados Unidos y Europa, con países como Brasil, Argentina y Chile beneficiándose enormemente. Y en el ámbito tecnológico, empresas como Huawei y ZTE Corporation han desplegado Internet de alta velocidad y redes 5G, llevando conectividad a zonas rurales que antes no tenían acceso. Para muchos, China representa una oportunidad histórica de desarrollo. Pero, ¿a qué precio? La influencia de China en América Latina no es solo una oportunidad, también representa un riesgo. Muchos países han tomado préstamos millonarios que ahora no pueden devolver, lo que genera una peligrosa dependencia económica. Ecuador, por ejemplo, entregó petróleo a cambio de financiamiento chino, quedando atrapado en una deuda difícil de renegociar. Argentina, por su parte, ha recibido miles de millones en swap de divisas, comprometiendo sus reservas futuras. Y la cuestión no es solo financiera. China ha exigido concesiones a largo plazo sobre recursos estratégicos. En Bolivia, empresas chinas controlan gran parte de la extracción de litio, un mineral clave para la tecnología del futuro. Además, su influencia se extiende al terreno diplomático. Países como El Salvador, República Dominicana y Honduras han roto relaciones con Taiwán a cambio de inversiones chinas, alineándose con Pekín en el escenario global. ¿Está América Latina asegurando su desarrollo o simplemente cayendo en una nueva forma de dependencia? En África y Asia, China ha utilizado la llamada trampa de la deuda. Otorga préstamos enormes y cuando los países no pueden pagarlos, toma el control de sus activos estratégicos. Para entender los riesgos de la dependencia económica con China, basta con mirar lo que ha ocurrido en otros países. Sri Lanka, incapaz de pagar su deuda con Pekín, se vio obligada a ceder el control de su puerto más importante por 99 años, convirtiéndolo en un enclave estratégico para China en el Océano Índico. En Pakistán, el puerto de Gwadar, una de las rutas comerciales más importantes del mundo, está ahora bajo el control operativo chino. Estos casos han generado preocupación en América Latina. ¿Podría la región enfrentar un destino similar si no puede cumplir con sus compromisos financieros? ¿Está China ofreciendo desarrollo? ¿O simplemente tomando control de infraestructuras clave en todo el mundo? Los expertos temen que algo similar podría ocurrir con ciertos puertos y proyectos mineros que han sido financiados por Pekín. El futuro de América Latina está en juego y hay 3 caminos posibles. En el primer escenario, la región profundiza su relación con China, aceptando su influencia económica y política como el pilar de su desarrollo. Esto significaría más inversión y tecnología, pero también una mayor dependencia de Pekín. En el segundo escenario, los países latinoamericanos diversifican sus relaciones económicas, buscando un equilibrio entre China, Estados Unidos y la Unión Europea. Esta opción les daría más autonomía, pero también podría generar presiones de ambos lados. Y en el tercer escenario, Estados Unidos y Europa reaccionan con nuevas inversiones, intentando frenar el avance chino y recuperar su dominio en la región. Cada una de estas rutas trae consigo oportunidades y riesgos. ¿Cuál será el camino que tome América Latina? China ha dado a América Latina oportunidades de crecimiento y modernización, pero al mismo tiempo ha creado una relación de dependencia económica y geopolítica. El desafío ahora es encontrar un camino que permita aprovechar los beneficios sin perder soberanía ni caer en una trampa de deuda insostenible. ¿Cómo será el futuro de América Latina en este juego de poder global? ¿Seguirá siendo un simple campo de batalla entre China y Estados Unidos o logrará forjar su propio destino?
América Latina está en un punto de inflexión. ¿Seguirá alineándose con China? ¿Volverá a fortalecer lazos con Estados Unidos? ¿O buscará una vía independiente? Las decisiones que tomen los gobiernos latinoamericanos en la próxima década definirán el futuro del continente y el equilibrio del poder mundial. La influencia de China en América Latina ya es una realidad. Ha transformado el comercio, la infraestructura y la política en la región, generando tanto oportunidades como dependencias. América Latina enfrenta 3 posibles caminos en el tablero global. En el primer escenario, la región se convierte en un socio estratégico de China, recibiendo grandes inversiones en infraestructura y tecnología, pero a costa de una creciente dependencia económica y política de Pekín. En el segundo escenario, los países optan por un equilibrio, diversificando sus alianzas entre China, Estados Unidos y Europa, lo que les daría más autonomía, pero también los expondría a presiones de ambas potencias. Y en el tercer escenario, Estados Unidos reacciona con fuerza para frenar la influencia china, aumentando su inversión, reforzando alianzas militares y aplicando sanciones contra gobiernos que favorezcan a Pekín, generando una confrontación geopolítica cada vez más intensa. Pero, ¿qué pasaría si América Latina decide equilibrar su relación con China y Estados Unidos? El futuro de América Latina dependerá de 3 factores clave. Si la economía china sigue creciendo, su influencia en la región será imparable, pero si Estados Unidos endurece su postura, podría frenar la expansión de Pekín con sanciones y mayor inversión. Sin embargo, el factor más determinante será la propia región. ¿Podrán los gobiernos latinoamericanos forjar su propio camino sin quedar atrapados entre estas 2 superpotencias? China ha logrado consolidarse como una superpotencia en América Latina, pero Estados Unidos no está dispuesto a perder su influencia. La pregunta es, ¿convertirá América Latina en el próximo gran campo de batalla geopolítico del siglo XXI? América Latina está en el centro de una nueva batalla geopolítica. China quiere consolidar su poder en la región, Estados Unidos no está dispuesto a perder su influencia, y los países latinoamericanos se debaten entre el desarrollo y la dependencia. ¿Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden mundial con América Latina como pieza clave? Lo que antes era una simple relación comercial, hoy se ha convertido en un campo de batalla geopolítico entre las 2 superpotencias más grandes del planeta. China ha penetrado en la infraestructura, la economía y hasta la seguridad de América Latina, mientras que Estados Unidos lucha por recuperar su dominio en el continente. Cada decisión tomada por los gobiernos latinoamericanos definirá no solo su propio futuro, sino el equilibrio del poder mundial. Las tensiones geopolíticas no terminan aquí. América Latina no es el único territorio en disputa. Si quieres entender cómo China, Estados Unidos y otras potencias están moldeando el futuro del mundo, no te pierdas los siguientes videos a continuación.